Un saludo a los televidentes, sean bienvenidos a este nuevo segmento. Mi nombre es Stephanie Palma. El día de hoy tocaremos el tema de desmovilización en Colombia, entendiendo que la desmovilización se refiere a los diferentes procesos por el cual tropas de cualquier tipo dejan de ejercer su actividad militar. En la historia de Colombia ha estado atravesada por diversos enfrentamientos armados, como las guerras civiles o el periodo de la violencia bipartidista de mediados del siglo XX, o más recientemente la confrontación entre varios grupos guerrilleros contra el Estado. En todos estos casos se planteó la cuestión de la desmovilización de los miembros de los diferentes grupos. En ocasiones algunos ejércitos fueron disueltos tras ser derrotados o se incorporaron parcialmente a las fuerzas militares vencedoras. En Colombia, entre agosto del 2002 y octubre del 2010, se desmovilizaron 54.317 personas que pertenecían a los diversos grupos armados al margen de la ley, según el Ministerio de Defensa de Colombia. Por otro lado, tenemos la invitación de la señora Stephanie Marenco, quien nos va a hablar acerca de su papel como víctima y de su experiencia en todo este conflicto y todo lo que ha conllevado la desmovilización en Colombia. Buenos días, doctora Stephanie Palma, gracias por invitarme a su programa. Hoy le voy a relatar un poco lo que viví cuando a mi familia y a mí nos desmovilizaron de nuestras tierras. En ese momento, ese instante cuando nosotros vivimos, yo estaba embarazada, perdí a mi bebé, mi papá falleció, mi mamá quedó con traumas y al igual que mi hermana. Después que pasó todo eso, logramos otra vez como rehacer nuestras vidas, porque fue muy duro para nosotros la pérdida de nuestras tierras, porque teníamos mucho cultivo, la pérdida de mi papá, de mi bebé, que en ese momento, como dije anteriormente, estaba embarazada. Mi mamá fue tratada con psicólogo, al igual que mi hermana y que yo. Logramos superar todo esto que pasamos. Restitución de tierra nos dio como que otras tierritas para que lográramos otra vez como recuperar un poquito de lo que habíamos perdido, porque al igual no íbamos a recuperar todo lo que teníamos en ese momento. Obviamente no nos van a devolver la vida de mi bebé ni de mi papá, entonces fue un momento muy traumático para todos. Gracias. Como también tenemos el gusto de poder escuchar a la psicóloga desde su punto de vista profesional acerca de la desmovilización en Colombia y todo lo que este conflicto ha conllevado al país. Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa, Stephanie. Inicialmente podemos hablar del impacto psicológico que es causado por el desplazamiento forzoso. Es una experiencia traumática que puede tener un impacto profundo en la salud mental de las personas afectadas. Las personas desplazadas pueden experimentar una variedad de síntomas psicológicos, incluyendo el trastorno de estrés postraumático, pues este es caracterizado por la reexperimentación del trauma, pesadillas, evitación, hipervigilancia y alteraciones cognitivas y emocionales. También está por otro lado la ansiedad y la depresión, con síntomas como tristeza, irritabilidad, pérdida en el interés de las actividades, dificultad para concentrarse, cambios en el apetito y el sueño y pensamientos suicidas. Por otra parte está la parte del duelo, que es por la pérdida de sus hogares, comunidades, seres queridos y estilos de vida. Están los sentimientos de desesperanza, que es la importancia y el miedo por el futuro incierto y la falta de control sobre sus vidas. Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a los efectos psicológicos del desplazamiento forzoso. Pueden experimentar dificultades de aprendizaje, problemas de comportamientos y retrasos en el desarrollo. En la parte de los factores de riesgo es donde se ve la severidad del trauma, la duración del desplazamiento, la falta del acceso a apoyo social y servicios básicos, las condiciones precarias de vida en los lugares del desplazamiento, aumentan el riesgo de sufrir problemas de salud mental,
Por eso es importante la atención psicológica. En la atención psicológica es fundamental para ayudar a las personas desplazadas a sanar del trauma y reconstruir sus vidas. También la psicoterapia individual y grupal, las intervenciones psicosociales y el apoyo social pueden ser muy efectivos para tratar los síntomas psicológicos del desplazamiento forzoso. Es muy importante la atención psicológica, que sea culturalmente sensible y tenga en cuenta las experiencias y necesidades específicas de las personas desplazadas. También hay algunas recomendaciones que sería aumentar el acceso a la atención psicológica para las personas desplazadas, desarrollar programas de intervención psicosocial adaptadas a las necesidades de las personas desplazadas, promover las políticas públicas que apoyen a la salud mental y el bienestar de las personas desplazadas. Bueno, y para finalizar tenemos que la desmovilización en Colombia ha sido un proceso crucial en la búsqueda de la paz y la estabilidad del país a lo largo de los años. Se han desmovilizado varios grupos armados, lo que ha contribuido a la reducción de la violencia y el conflicto. Sin embargo, persisten desafíos en términos de garantía de la reintegración efectiva de los excombatientes a la sociedad, así como en la consolidación de la paz y la justicia para las víctimas. Es fundamental continuar trabajando en políticas y programas que promueven la reconciliación nacional y aborden las causas subyacentes del conflicto para construir un futuro más pacífico y próspero para todos los colombianos. Muchísimas gracias. Colombia se ha intensificado debido a un contexto de guerra, sangre, poder e intolerancia que se ha venido generando en las últimas décadas. Estas circunstancias se han convertido en obstáculos para el progreso del país. Qué fortuna, qué fortuna. Las Naciones Unidas definen así el desplazamiento forzado: personas o grupo de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o en sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos, ONU 1998. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso. Se debe considerar que el desplazamiento forzado es un eje de larga duración. Las víctimas son diversas, es decir, no pertenecen a una etnia, a una religión, a una clase o a un grupo social, y se encuentran inscritas en una confrontación armada multipolar y diferencial en las regiones. Se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando en Colombia por la paz de... El desplazamiento forzado en Colombia ha traído consecuencias como la pérdida de identidad, la discriminación social, el estrés, la depresión, la ansiedad, la privación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, adicionalmente el aumento desmesurado de la tasa de mortalidad. Entre los antecedentes del desplazamiento forzado en Colombia se encuentran, primero, los falsos positivos que se atribuye a la cantidad de personas que fueron asesinadas por el ejército colombiano. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara. Segundo, el conflicto armado, que está liderado por grupos al margen de la ley, quienes han generado violencia en diferentes lugares de Colombia. Tercero, el narcotráfico, que es el comercio de sustancias tóxicas y el principal financiamiento de la guerra. Cuarto, el reclutamiento forzado, en donde niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas, porque son expulsados de los hogares y obligados a ser parte de las filas de los grupos al margen de la ley. Las anteriores 4 situaciones mencionadas han sido causas que han desencadenado una violencia socioeconómica desfasada y una migración obligatoria. Las escuelas de perdón y reconciliación, ESPERE, es la metodología que se ha aplicado para responder a las consecuencias que ha dejado el desplazamiento forzado. A través de las ESPERE, los participantes reinterpretan y narran un acontecimiento doloroso de su pasado
con el propósito de superar el sufrimiento y las emociones de rencor y venganza que limitan el progreso y la toma de decisiones en su vida. Es fundamental hablar del desplazamiento forzado en Colombia porque es un hecho que ha estado presente durante la historia de nuestro país y es elemental reconocer este suceso como una problemática que ha desencadenado un retroceso en el progreso de la nación. Por consiguiente, las políticas gubernamentales deben llegar a acuerdos de paz e implementar estrategias de reconciliación para que los derechos fundamentales de la Constitución Política colombiana sean cumplidos y los seres humanos que se ven obligados a migrar por la presión de los conflictos armados, por situaciones de tipo económico y por los escenarios que ponen en peligro su sobrevivencia, se reconcilien consigo mismo y con la sociedad.